contando historias. Realmente la maravilla que es la biblioteca nos permite viajar no solamente a través del tiempo, sino a través del espacio, no solamente a través de la geografía, sino también a través de mundos absolutamente imaginarios, imago. La imaginación tiene que ver con la magia, o sea, inventados, productos de la fantasía que la mente humana crea y recrea. Y nos permite, ahora que está de moda la palabra per saltum, saltar en el mundo, en el espacio, en el tiempo, y de partir con todo tipo de mentes que tienen ese don de transmitir su pensamiento a través de la palabra. Y realmente me causa un poco de vergüenza personal saltar de esa narración personal, familiar, que habíamos hecho en estos programas anteriores, a realmente la literatura profunda, seria, de el mundo del discurso, de quienes hacen de la palabra hablada y escrita, y digo hacen porque al releer, al leer por primera vez palabras que han sido escritas, habladas hace miles de años, o hace 100, 200, 300, 5 años ayer, ese pasado vuelve a ser hoy. Es un eterno presente el recrear la palabra. Dicen los físicos que uno de los inventos más buscados es el de captar o lograr el instrumento que capte las palabras proferidas, porque dicen que las palabras se van en las ondas, pero que no desaparecen, sino que viven en el espacio, en el éter, y que pueden, mediante algún artilugio, quizá aún no inventado, no difundido, ser regrabadas. Y quizás así podamos tener otra vez esos discursos, esas palabras que llegan a nosotros a través de la escritura, a través de los historiadores, a través de quienes han tenido esa preclara idea y acción de dejárnosla por escrito. Y esto viene a propósito de un libro que voy a traer a colación, que está acá en la biblioteca de reciente adquisición, porque a pesar de que ya no hay espacio en la biblioteca, siempre vamos incorporando subrepticiamente novedades o libros viejos de antaño que encontramos en las librerías de antigüedades. Pero
esta vez encontramos, creo que una joyita, no tanto, o por lo menos todavía no terminé de leer, pero su contenido es precioso, es un tema apasionante, vaya si no lo es histórico, sino porque quien lo ha escrito es una rara avis, como decimos, en el mundo de la literatura, pero más que de la literatura, de la política. Porque si hay algo que no caracteriza justamente a los políticos que están en la primera plana hoy, es su cualidad oratoria, o al menos no sabemos de su preparación intelectual, sin que esto sea un juicio acerca de la necesidad que tengan o no de ser unos intelectuales de fuste o de tener cierta preparación académica profunda. Nos hablan de quienes se preparan para gobernarnos. Pero fíjense ustedes, a mí me llamó la atención el hecho de que quien haya sido vicepresidente de un país de América Central muy conflictivo, con una historia muy realmente dramática, con un pasado de dictaduras sangrientas en manos de la familia Somoza, haya sido vicepresidente de ese país. Hoy está en una posición antagónica con el presidente actual, Daniel Ortega, de la Revolución Sandinista, pero que un vicepresidente de un país central tan vapuleado como es Nicaragua tenga el don de la escritura, realmente es digno de resaltar. Y que eligiera un tema bíblico, fundacional, es realmente absolutamente encomiable. Nos estamos refiriendo a Sergio Ramírez, lo veíamos recién en La Postal, y ya viene siendo premiado por diversas obras presentadas. Hoy está en una situación antagónica con el gobierno actual de Nicaragua, pero no deja de ser, reitero, absolutamente destacable que un político que llega a la primera, en este caso magistratura del país, porque ocupó el cargo de vicepresidente, sea un escritor de fuste y no solamente un repetidor de eslóganes. Elige el título de este libro en una mujer que encarna un prototipo de mujer. Mencionada en la Biblia, ese libro tan trascendental en la humanidad, apenas presentada como al paso, como siendo la mujer sumisa de Abraham, pero Ramírez la presenta a Sara como otro tipo de mujer, como una mujer no conteste o no contenta con su destino y que se enfrenta al mismo, a los designios divinos, con el carácter propio de una mujer digna de tal nombre. Y aquí encontramos, por ejemplo, una explicación no descabellada de lo que pudo ser, algo que a todos nos intriga, las edades tal cual se relataban y se relatan en la Biblia, de esos seres
antediluvianos que vivieron tantos años. Nos dice, por ejemplo, Sergio Ramírez, voy a leer una parte, de que en esto de calcular las edades, no hay que perder de vista que fue en aquellos mismos tiempos cuando a la vez se empezó a aprender a contar y a escribir. Una vaca dibujada con punzón en una teja de arcilla quería decir una vaca. Un óvalo, rayas por patas, cuernos y cola. 2 vacas contempladas en un pastizal por el contador escriba eran 2 vacas. 3 becerros en un establo eran 3 becerros. Pero cuando se trató de cuentas mayores, un hato de ganado de 100 cabezas, una distancia de 200 codos, 300 cargas de trigo, quien quita y no se aturdían los escribas contadores, y qué decir cuando se trataba de años y edades, mucho más enredo. El rey Alulim reinó en Eridú 28.800 años, el rey Alalgar 36.000 años, y 2 reyes que no se nombran reinaron 64.000 años. Así quedó consignado por el filo del punzón. Y antes del diluvio universal los descendientes de Adán vivieron, según cuentas semejantes, cerca de 1 milenio. Pongamos por caso al propio Adán, 930 años, su hijo Set, 912 años, y su nieto Enós, 905 años. De modo que cuando leemos que el término de la vida de Abraham fue de 175 años y el de Sara 127 años, vemos que aunque siempre erraban los amanuenses, en algo rebajaban ya sus exageraciones. Realmente quería presentarles este libro que pasa hoy a engrosar los anaqueles de nuestra biblioteca, porque su lectura en este momento nos atrapa. Pero pasando al tema al cual queremos introducirnos, el mundo del discurso en la historia, vamos a tomarnos, como siempre decimos, con vuestro permiso, vamos a tomarnos el atrevimiento de leer a quienes nos han dejado en el uso de la palabra realmente grandes piezas oratorias. Y para esto queríamos recorrer, elegimos toda una serie de discursos históricos que van desde las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, al discurso sobre la libertad que inserta don Miguel de Cervantes Saavedra en el Quijote, al discurso pronunciado el 25 de mayo de 1811 en la Puerta del Sol de las ruinas de Tiahuanacu por el orador de la Revolución de Mayo Argentina, el doctor Juan José Castelli, al discurso tan recordado de Winston Churchill cuando pedía esa cuota al pueblo inglés para enfrentar la nube negra del nazismo, a el discurso de Martin Luther King. Martin Luther King, el líder de los derechos de los negros, de los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos, que quedara en la memoria colectiva reducido a la frase "yo tengo un sueño", pronunciado ante la estatua de Abraham Lincoln en esa marcha que reunió a más de 250.000 ciudadanos en pos de la igualdad de los derechos de los negros,
en el país cuna de la democracia actual, los Estados Unidos de Norteamérica, y que por esta lucha, haya sido muerto 4 años después, en un atentado aún no clarificado. Recorrer discursos o diálogos como el de 2 presidentes argentinos que fueron ejemplos en su cualidad moral, don Arturo Humberto Illia, médico, y en su preparación intelectual, el doctor Arturo Frondizi, nacido en la ciudad correntina de Paso de los Libres un 28 de octubre de 1908, y que, imaginémonos, sus dotes intelectuales, participó activamente, fue secretario de lo que se llamaba una escuela libre de estudios superiores, donde adentrarnos y leernos las discusiones acerca del programa y de las políticas de Estado proyectadas para el país en la década del 50, del 60, del siglo XX, son páginas dignas de ser releídas. Tenemos y queremos también partir con ustedes en este persaltum que iremos haciendo, el discurso pronunciado o la misiva enviada por quien fuera el comandante militar de las misiones, nombrado como tal por el protector de los pueblos libres, el caudillo oriental, don José Gervasio de Artigas, el indio tape guaraní, don Andresito Artigas, o Andrés Huacurarí o Guasurarí, Cervato Veloz. Esta es la traducción de Guasurarí. Andresito Artigas, que es denostado por muchos historiadores y que, sin embargo, cuando tengamos la oportunidad de leer esa carta enviada a sus connaturales para lograr la adhesión de los guaraníes a su propuesta de libertad contra el oprimente y violento o la violenta y oprimente ocupación de los portugueses de sus tierras ancestrales, veremos que se trataba de un hombre, de un caudillo, de una preparación intelectual digna de ser resaltada y traída a colación entre los discursos memorables de la historia universal. Y para volver a lo que conversábamos acerca de los temas que ocupaban a esos hombres preclaros que nos dejaron con su palabra, realmente páginas dignas de ser releídas. Vamos a comenzar por quien fuera o quien es una de las plumas mayores de la lengua castellana, quizás la más reconocida a nivel mundial, don Miguel de Cervantes Saavedra, español, que tuvo una vida absolutamente azarosa, perseguido siempre por sus deudas. Anduvo no solamente por la España, por la Italia, participó del combate naval de Lepanto contra los turcos, fue tomado prisionero y llevado cautivo con un hermano, fue
recapturado por el pago de un rescate, y escribió esta novela para la humanidad en la cárcel, habiendo perdido el dominio de su brazo izquierdo. De allí su apodo, el Manco de Lepanto. Don Miguel de Cervantes Saavedra, que fíjense ustedes la curiosidad, o no, de la historia. Muere el mismo año, el mismo mes y casi el mismo día, con diferencia de horas, que el gran escritor de la lengua inglesa, William Shakespeare. Un 22-23 de abril de 1616 mueren ambos. ¿Qué designio de la historia habrá en ese pasar al otro mundo de ambas plumas magistrales? Decía y dice don Miguel de Cervantes Saavedra el discurso sobre la libertad, puesto en palabras de Don Quijote, con el cual damos comienzo a estos programas en que vamos a incursionar en los discursos arbitrariamente elegidos que nos gusta recrear en nuestra Contando Historias. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido, pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecérselo a otro que al mismo cielo. Hermoso final. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecérselo a otro que al mismo cielo. Miguel de Cervantes Saavedra, discurso sobre la libertad. Y ahora sí vamos a volver en la historia. Esto lo dijo Cervantes allá por el 1600, 1500 y tantos años. Pero vamos a retrotraernos en esto de la historia a unos 480 años antes de Cristo, porque esto de contar la historia también es un poco arbitrario, cronológicamente. Cronos era el rey, el dios del tiempo, Logos, estudio, bueno, pero siempre arbitrariamente se corta ese fluir que quizás sea la historia para tener pautas con que estudiarlas. Bueno, vamos a unos 480 años antes de Cristo. Yo creo que la mente, no sé si puede captar ese momento, a una de las batallas más memorables de la historia. La famosa batalla de las Termópilas. En ese paso llamado de las Termópilas, cuando
el general espartano, lacedemonio, así se denominaban a los espartanos, Leónidas debió con sus 300 hombres más alrededor de 7.000, se supone, porque hay mucha diferencia entre los historiadores en el número probable que coadyuvaron a esta defensa del paso de las Termópilas, enfrentarse al poderoso, miles de veces más numeroso ejército del rey persa Jerjes. Y en este paso de las Termópilas hay hitos que fueron rescatados por la literatura mundial, como aquella frase con la que Leónidas rechazó la oferta hecha por el general persa, por el rey persa Jerjes, para evitar la batalla y evitar la muerte. Cuando mandó su emisario Jerjes ante Leónidas a ofrecerle una gobernación a cambio de que lo dejara pasar sin batallar, Leónidas, y el rey le ofreció que le diera sus armas, le dijo: ven y tómalas. Y esto dio inicio a esta fabulosa batalla que vamos a narrar de la mano de Heródoto en nuestra Contando Historia.